Y ahora le cuento que la próxima misión a Marte tendrá un sello muy mexicano. ¿Quieres saber por qué? Acompáñame a ver esta historia. Con tan solo 22 años, María Regina, una estudiante de física en la Facultad de Ciencias, viajó a la NASA para ayudar durante 4 meses a desarrollar un modelo a escala de un helicóptero que tendrá una misión en Marte. Mi proyecto fue apoyar al desarrollo de lo que va a ser el primer vehículo en despegar y aterrizar múltiples veces en otro planeta, que va a ser el helicóptero explorador de Marte. Al llegar a Marte, su misión será supervisar el área que se desea estudiar para no generar contratiempos. Va a ser muy chiquito. Bueno, va a tener un diámetro de 1.2 metros y va a pesar 1 kilo. El único instrumento científico que va a tener este dron va a ser una cámara, para poder ver sus alrededores e identificar tanto las zonas más interesantes para nosotros, así como los posibles peligros que podríamos encontrar. El helicóptero es un dron automático que volará cada día en la mañana 3 minutos y se cargará con paneles solares durante el resto del día. Va a poder darse cuenta si su camino de vuelo, si su velocidad, todos estos factores fueron lo suficientemente buenos para cumplir su objetivo o si tiene que cambiar esto. Será hasta el año 2020 cuando la misión a Marte se lleve a cabo y este helicóptero dé los resultados esperados. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraís Morquecho, 21 Noticias.